Según el diario Gestión, el Perú es el país sudamericano con más casos pendientes en el CIADI. Hasta febrero registraba 22 procesos y 19 de ellos se iniciaron entre 2020 y 2024. La Cámara de Comercio de Lima señalaba que hasta el 2020 el Estado peruano ganaba el 80% de sus casos. Sin embargo, derrotas recientes como la demanda de Nagas, que nos costó 302 millones de dólares, sugiere que en los últimos años esta tendencia se habría revertido. ¿Por qué tenemos tantos casos pendientes? Y más importante aún, ¿qué probabilidad tenemos de salir bien librados? Por eso, en la audiocolumna semanal de La Contra, el abogado especialista en arbitrajes y docente e investigador de la PUC, Héctor Campos, nos explica qué ha cambiado en los últimos años para que el Perú enfrente esta situación. El punto de partida para entender cómo funciona el CIADI es partir de un concepto previo que es el concepto de arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión refiere a aquellas controversias que existen entre un inversionista extranjero y el Estado receptor de esa inversión. Cuando esta relación inversionista-Estado se formaliza a través de acuerdos internacionales de inversión, tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, una norma interna del Estado o inclusive un contrato entre el Estado y el inversionista, y en la medida en que estos hayan previsto la posibilidad de que las controversias que surjan se rijan bajo las reglas del arbitraje de inversiones, pues entonces vamos a tener una controversia de este tipo. ¿Por qué digo que este es el paso previo? Porque estas controversias entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión se resuelven ante un tribunal arbitral. Y ese tribunal arbitral, en el caso en particular de Perú, muchas veces se ha llevado al CIADI. El CIADI no es otra cosa que un centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversión. Es decir, el CIADI es el centro de arbitraje en donde se resuelven las controversias relativas a inversión. Esto no significa que necesariamente este tipo de controversias de inversiones se vayan a resolver en el marco del CIADI. Existen ejemplos en los cuales, por ejemplo, el Perú ha resuelto controversias de inversiones ante la Corte Permanente de Arbitraje. Tres arbitrajes de inversión que se conocen en esta sede. Entonces, sí creo que es importante trazar esta diferenciación. Una cosa es el arbitraje de inversión y otra cosa es el centro en el cual se llevan y se desarrollan estas controversias. Puede ser el CIADI, pero eventualmente podría ser un centro distinto. Ahora bien, el problema con los arbitrajes de inversión es que recientemente, a partir del año 2020, se ha notado un incremento de casos en los cuales el Perú ha sido demandado por este tipo de controversias. Las razones de esto son muy variadas y no se puede reconducir a una única explicación. Pero si tuviésemos que seleccionar algunas, podríamos decir que hay ciertas razones de carácter estructural y hay ciertas razones de carácter contingente. ¿A qué me refiero con razones de carácter estructural? Por ejemplo, antes de que uno inicie una controversia de inversiones, es necesario que se desarrolle una etapa de trato directo. ¿Qué significa una etapa de trato directo? En una etapa de trato directo es el periodo de tiempo en el cual el Estado y el inversionista se pueden poner de acuerdo para solucionar la controversia sin necesidad de que se vaya a un arbitraje. Entonces, si es que en esa etapa, por ejemplo, el Estado no tiene capacidad de toma de decisiones, pues entonces no se va a llegar a un acuerdo, se va a devenir la controversia en un arbitraje con los costos, plazos y riesgos que esto significa. En esta etapa de trato directo, por ejemplo, es un perfecto momento para que el Estado pueda diseñar su estrategia de cara al futuro litigio. Es un excelente momento en el cual el Estado puede discernir qué casos son fuertes para ganar y litigarlos, qué casos son débiles y por lo tanto conviene que haya un acuerdo, y esa valoración requiere de una toma de decisión. Si estructuralmente eso no se tiene implementado, no se tiene la capacidad de ejecución, no se tiene a las personas capacitadas para poder llevar a cabo este tipo de decisiones, pues entonces evidentemente el número de arbitrajes en los cuales el Estado va a ser demandado aumenta, y si no ha habido una adecuada valoración de cuáles son las fortalezas o debilidades de un caso, las posibilidades de ser derrotado cambian. Es cierto que el Estado peruano tiene lo que se conoce como el SICRESI, que es el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, que es precisamente el organismo encargado de realizar esta toma de decisiones, este diseño de estrategia, y evidentemente cuando esto tiene un sistema de profesionalización importante, la decisión de no ir a arbitraje
o la decisión de solo llevar ciertos casos a arbitraje se torna mucho más clara y por lo tanto mucho más eficiente de cara a los intereses del Estado. Ahora bien, existen otros tipos de razones que yo creo que también explican el crecimiento y esto tiene que ver ya con razones contingentes vinculadas a temas de estabilidad política. Es decir, si es que, por ejemplo, los funcionarios que están a cargo de estas áreas son funcionarios que rotan y no tienen una carrera o no tienen un conocimiento, no tienen una visión respecto de la importancia que tiene la toma de decisiones con relación a continuar, iniciar un arbitraje de inversión, pues entonces el riesgo lo termina asumiendo el Estado. O el hecho de que hayan muchas variaciones en cuanto a las personas que asumen el rol de presidente o asumen las direcciones de ministros conlleva a esta poca seriedad al momento de decidir si el Estado tiene que ser parte en un arbitraje de inversiones o si es que tiene que llegar a una transacción. Y definitivamente el hecho de tener gobernantes en términos generales o políticas de gobiernos que se puedan advertir como autoritarias, que se puedan advertir como populistas o como intervencionistas, claramente afecta los intereses del Estado porque por una decisión populista puedo terminar incumpliendo acuerdos con inversionistas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de peajes. Entonces, en escenarios de ese tipo, donde la decisión pasa más por una finalidad, reitero, populista, el arbitraje de inversión representa un potencial riesgo para el Estado, independientemente de quien toma la decisión, sea un gobierno regional, local o nacional. Yo creo que en estos dos grupos podemos establecer las principales razones por las cuales podemos advertir un incremento de por qué a partir del año 2020 no solo han aumentado los números de casos donde Perú ha sido demandado, sino también han aumentado el número de casos donde Perú ha perdido este tipo de arbitrajes. Parte de la medición del éxito de un Estado está en la comparación entre el número de casos en los cuales es demandado, el número de casos en los cuales se está dispuesto a transar y el número de casos en los cuales el Estado, al ser demandado, pierde. Entonces, si bien es cierto, es posible identificar una tendencia al alta con relación al primer y el tercer caso, es decir, a los casos donde el Estado es demandado y el Estado pierde sus controversias, es necesario ver cuál va a ser la tendencia en los próximos años para poder establecer una estadística concreta respecto a si el Estado ha aumentado o no los casos en los cuales participa o casos en los cuales pierde. Particularmente soy de la opinión que sí se va a manifestar una tasa en la cual el Estado va a perder arbitrajes de inversiones y el Estado va a ser demandado en arbitrajes de inversión. Lamentablemente, la inestabilidad por la cual ha pasado y está pasando el país en los últimos años con cambios de gobierno muy rápidos, de regímenes presidenciales, la poca conversación y diálogo que puede haber entre los poderes del Estado, me refiero al poder ejecutivo y al poder legislativo, y la poca profesionalización de aquellas personas que asumen cargos de dirección a nivel de ministerios, conlleva y agrava esta situación. Estas razones creo son las que pueden explicar por qué es que en comparación a gobiernos anteriores al 2020, la figura era completamente distinta. Porque cuando se hace un análisis realmente de costo-beneficio, un análisis de eficiencia, y se pone primero los intereses del Estado, esto es, los intereses de todos nosotros, no necesariamente es una buena decisión esperar a que te demanden para que sea un tercero, por más especializado que sea, el que termine resolviendo la controversia. Y por el contrario, si es que uno toma en cuenta que lo mejor es ver qué casos específicamente se pueden terminar transando, por ejemplo, es decir, llegando a un acuerdo con el inversionista, eso termina siendo beneficioso para toda la sociedad porque al final de donde surgen o salen los recursos para tener que pagar las indemnizaciones que se ordenan en este tipo de controversias es del presupuesto público. Entonces es un problema que escala. Pueden iniciar con una controversia por una decisión que ha tomado la Municipalidad de Lima, que ha tomado un gobierno regional en provincia, pero al final del día y al final del pronunciamiento por parte del tribunal arbitral que conoce este arbitraje de inversiones, es el Estado peruano el que está obligado a pagar. Y por lo tanto, son los recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas que conformamos nuestro país de donde salen esas erogaciones dinerarias. Esto ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. No olvides darle like al video y compartirlo si te gustó. Y recuerda que puedes tener acceso anticipado a esta y demás audiocolumnas de la Contra, volviéndote miembro premium tanto en YouTube como en Patreon. Links en la descripción.